que llevarla, porque Cristo va con nosotros adelante y nosotros somos los discípulos de Cristo, amados hermanos. Los discípulos eran obedientes, los discípulos todo lo que mi Dios les decía que hicieran, ellos obedecían al Creador del cielo. Amados hermanos, nosotros también tenemos que obedecer a mi Padre Celestial cuando Él nos dice que tenemos que hacer cualquier cosa, porque todo el que se hace discípulo de Dios obedece al Padre. Gloria a Dios, estos discípulos eran tan obedientes a mi Padre. Amados hermanos, amado Padre, que tú estás en los cielos, tú los has hecho discípulos tuyos también, y por eso estamos en este lugar obedeciendo tu mandato y obedeciendo tu palabra y obedeciendo en todo lo que tú nos pides que hagamos por este lugar, amado Dios. Miren, amados hermanos, dice la palabra de Dios, dice que Dios se fue, dice, y vuelto los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomando se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo, lo siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, sanaba a los que necesitaban ser curados. Oigan, amados hermanos, Dios se retiró a un lugar, dice desierto. Dios se retiró y dice que la gente lo seguía, mi Padre. Pero ahora en día la gente no quiere seguir a Dios. La gente más y más se aleja de mi Padre Celestial. No importa cómo le haremos de la palabra, no les importa que Dios haga sanidad, no les importa si Dios hace milagros, no les importa si Dios cada día le está diciendo que Él viene, que los arrepintamos y los convirtamos, porque hay un alma que salvar, pero la gente más retrocede. Pero esta gente, amados hermanos, tenía una gran necesidad de Dios, tenía una gran necesidad que no le importaba dónde estaba mi Padre Celestial. Ahí ellos iban siguiéndolo, ahí iban porque ellos estaban necesitados de varias cosas. Esta gente está necesitada de sanidad, quería que Dios los curara, y también querían oír la palabra que mi Padre Celestial les traía en aquel desierto.
porque son de Él también. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que esta gente, Dios hizo eso. Si ya les había dado la palabra, Dios dijo, Él va a hacer este milagro. Porque si no creyeron en la palabra, van a creer en el milagro que yo voy a hacer. Y van a comer. Y no les va a ir sin comer. Todos van a comer. Y todos comieron con 2 peces y 5 panes. Y miren que la gente escucha esta palabra. Yo que no esté dentro de la iglesia y esté afuera y esté escuchando este mensaje y yo diga hoy, doy que lo que dice esta palabra, 2 peces y 5 panes, qué poder de Dios dijera allá afuera, qué milagro que hacía Dios. Y si estoy pasando un problema, como Dios no me lo va a resolver, como Dios no me va a dar respuesta a mí, si me está diciendo que de 2 panes y 5 panes Él vino y hizo un gran milagro para darle de comer a 5,000 personas. Comieron, se saciaron, recogieron las canastas. 12 canastas sobraron después de que no había comida. Y aún, amados hermanos, esta gente se fueron al final. Se fueron, y los discípulos de Jesús también se fueron de ese lugar y se fueron para otro lugar. Pero escuche lo que quiero que escuche. Esta palabra Dios me la dio a las 8 de la mañana. Y le voy a decir por qué Dios me la dio. Mire, esta gente Dios le dio de comer a 5,000 personas. Una multitud que era demasiada gente. Ahora le voy a decir, eran 5,000, pero óigase bien. Cuando Jesús le dio de comer a todos, ahora yo le digo, ¿cuántos discípulos eran? 12. Bien, eran 12. Pero yo les voy a decir, de los 12 discípulos, ¿cuántos discípulos lo acompañaron a orar en el monte Getsemaní? 3. ¿Y de ellos cuáles eran? Pedro, Juan. ¿Cuáles eran? Son 3 que Dios eligió. Pedro, Juan y Era Pedro, Juan y Santiago. Esos 3 Dios los eligió y les dijo, tú me vas a acompañar y a orar al monte Getsemaní. Y dicen que los llevó a orar mi Padre Celestial a ellos. Cada persona Dios conoce su capacidad. Dios no va a traer a una persona a una iglesia que sabe que tarde o temprano se la va a dejar botada. Dios va a mandar personas a un lugar donde le van a hacer frente a los problemas, le van a hacer frente a las dificultades, le van a hacer frente de todo lo que el enemigo quiere enfrentarse. Ese llevó a estos 3 discípulos a que fueran a orar al monte Getsemaní. Pero ¿sabe qué? Dios quería que fueran a orar junto con ellos, pero Dios no oraba cerca con ellos, sino que se alejaba, dice, a un poquito más largo, y los dejó orando a los 3. ¿Y sabe qué pasó? Estos 3, Dios mientras oraba, mientras Dios sabía que iba a ser crucificado, mientras Dios ya sabía que el maligno se acercaba, estos vez de ayudarle a orar, ¿sabe qué pasó? Se acostaron a dormir y lo dejaron solo en ese lugar orando. Y cuando Jesús estaba diciendo, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, haz tu voluntad, no la mía. Y ellos, cuando Dios terminó de orar, les dijo, no han podido orar ninguna hora conmigo. ¿Qué está pasando? Y ¿sabe qué? El Señor les dijo, levántense y oren para que no caigan en tentación. Pero ¿sabe qué pasa, amado hermano? Estos 3 hombres, gloria a Dios, poderoso es Cristo. Voy a callar para que mientras miren allá y ya regresen, voy a seguir con la palabra. Porque el enemigo siempre va a dar astucia para que la gente no oiga la palabra y caiga vacía en la tierra. Así que me voy a callar mientras mi esposo busca su lugar. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es. Hay que recibirla porque es Dios que habla por medio de la boca de uno. Gloria a Dios. La palabra ya puede ver un mosco molestando, hay que dejarlo ahí. Porque el diablo siempre haya astucia para distraer a la persona. Y si usted está poniendo atención a la palabra, el enemigo busca una mosca, una araña, un sapo, lo
corrige, instruye y disciplina también. Sí, amados hermanos. Entonces lo que le estoy diciendo, estos 3 discípulos Dios los escogió y los llevó a orar allá. Pero ¿qué pasó con los otros que quedaron, los otros 7? ¿Por qué sería que Dios no los escogió a ellos? ¿Por qué sería que Dios los dejó a los 7 y solo se llevó a 3 allá? Gloria a Dios. Óigase bien. ¿Sabe por qué los llevó a ellos 3? Porque el Señor sabía la capacidad que les miraba a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabía que iba a descender Elías y Moisés en ese momento cuando él estuviera orando. Y Dios quería que ellos los miraran con sus propios ojos. Y dicen que aquellos como están tan dormilones. ¿Sabe qué? Dicen que Pedro, a pesar de que estaba con tantos sueños, siempre estaba como el pirata, con un ojo cerrado y con el otro abierto. Y cuando él medio estaba cerrando ya los ojos, dicen que miró una luz, una nube que descendió. Y donde Dios estaba orando, ahí miró a los 3 hombres, ya no era Jesús, no que eran 3, 2 más que han llegado con Jesús, eran 3. ¿Y sabe qué pasó? Le dijo, Señor, le dijo, será necesario que nosotros estemos aquí contigo. Hacemos 3 ramadas, le dijo, una para Elías, le dijo, y otra para Moisés y otra para ti. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Cuando él le dijo, que dije que como estaba adormitado, no sabía ni lo que estaba hablando. ¿Y sabe qué pasó? Ellos dicen que vino una nube y los envolvió. Y cuando ellos quisieron ver los otros, ya no pudieron ver nada, porque ya se habían ido ellos. Ahora les voy a decir por qué Dios escogió a estos 3 discípulos. Porque les miró la capacidad y necesitaba el Señor que mirara las cosas que tenían que pasar. Eran 12, pero al final solo acompañaron 3. Ahora les voy a decir otra pregunta más. Cuando Jesús lo iban a crucificar, cuando Jesús iba a llegar el maligno, cuando Jesús lo iba a ir a ejecutar, ¿sabe qué? ¿Quién llegó con el ejército para ir a traer a Jesús encadenado? Judas. ¿Estaban todos los discípulos junto con Jesús? ¿Estaban todos? Sí, va. ¿Y qué le habían dicho antes de que llegara Judas con los malignos? Les dijo, aunque se escandalicen todos, yo no me iré de tu lado. Todos le dijeron hacia Jesús. Pero cuando miraron las cosas serias, cuando miraron el problema, cuando iban encima de Jesús, dicen que no les gustaron las patitas. Y todos se fueron y dejaron a Jesús solo. Y ellos se alegraron los malignos. ¿Y sabe qué les dijo? Ay Dios, y ahora que ellos claman a mi Padre Celestial y me manda un millón de ángeles. Ay, y vienen a pelear conmigo. Pero no, tiene que cumplirse la escritura, les dijo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando se lo llevaron, ahora dígame cuántos discípulos lo siguieron cuando lo anduvieron a Jesús ahí. ¿Cuántos lo siguieron? Uno cada Pedro. Solo uno lo siguió. ¿Sabe por qué? Llegó al patio donde estaba Jesús. ¿Sabe por qué? Él se fue corriendo como cualquiera de ustedes lo hiciéramos nosotros también. Porque dice la palabra que no hay que juzgar. Nosotros dijimos, somos aquí, somos allá. Pero yo les aseguro, los discípulos que sabían que Jesús tenía poder, tenía todo, sabían que no tenían que por qué orientarse, lo hicieron. Oiga bien, que Dios le haya hecho un dedo así, a todo eso lo hubiera mandado a morirse ahí nomás. Pero ¿qué? Ellos sabían que Jesús no iba a pelear. Ellos sabían que Jesús no se iba a defender. Y ellos sabían que Jesús iba a dejar hacer lo que quisiera. ¡Aleluya! Pero ellos todavía no estaban bien preparados, no pudieron resistir. ¿Y sabe qué pasó? A pesar que Pedro se huyó junto con los otros y le dijo, Señor, no te voy a dejar. A pesar de que huyó, al final vino y lo fue siguiendo a cuadra, lo llevó a Jesús hasta donde lo llevaron. ¿Y sabe qué? Cuando él estuvo allá en la fogata calentándose, llegó una criada y le dijo, tú también eras uno de ellos. No, me confunde. Llegó otro y le dijo, ¿sabes qué? En la forma de hablar se te descubre que tú eres uno de ellos. Él también negó. ¿Y sabe qué? A pesar de que lo negó y a ver que Jesús sabía que lo iba a negar, ¿sabe qué le dijo? Este Pedro no lo dejó solo, lo siguió aunque sea con miedo. Ahí iba atrás, él quería ver qué pasaba con Jesús, pero fue el único, aunque con miedo lo siguió y miró al final qué fue lo que pasó con Jesús. ¡Aleluya! ¿Y a dónde estarían los otros? Arrinconados, ¿sí o no? A pesar que Pedro tenía miedo,
ahí estaba. A pesar que usted tenga miedo en este lugar, aquí sigue con nosotros. Aunque el diablo se levante, aunque los haga la guerra, aunque venga como venga, usted, yo sé que usted y yo, en vez de nos da un poquito, pero confiamos en aquel y seguimos adelante y no lo vamos a dejar entrar por el diablo. Que Dios lo reprenda, porque es la palabra de Dios que nos da espíritu de valentía, no de cobardía. Sabemos que en veces hay momentos que queremos salir corriendo al ver tanta situación, al ver tanta cosa, pero nos acordamos que alabamos a un Dios de poder, a un Dios de milagro, a un Dios de respuesta, y eso nos hace estar en pie de batalla, en pie de guerra y en pie de lucha, porque esto hasta que Dios venga o hasta que la muerte venga y lo lleve, amados hermanos. No tengamos miedo, hagámosle frente, peleemos por esta salvación hasta el final, peleemos hasta que Cristo venga, hasta que la muerte venga, pero no nos dejemos amenazar por el enemigo, porque el enemigo está vencido ante los pies de Jesús, lo derrotó en la cruz, lo revivó de allá del tercer cielo y lo tiró hacia la tierra. Y si Dios tiene su palabra, que nosotros estaremos tranquilos y Él pelea por nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? Sigamos adelante, amados hermanos. No importa que los critiquen, no importa que los insulten, no importa que los maltraten, no importa que los anden comiendo. ¿Sabe qué? Alégrese, porque ahí viene lo mejor de esta palabra. ¿Sabe por qué? Dice la palabra de mi Padre Celestial. ¿Por qué a Jesús lo dejaron solito un montón? 5,000. ¿A dónde estaban los 5,000 cuando Jesús fue arrestado? No había ni uno. No había ni uno, dice la palabra. ¿Y dónde estaban los 12? De los 12 solo había uno que lo siguió. Ajá, y dice me dice diciendo la palabra en Corintios, amados hermanos, que dice que cuando Jesús fue resucitó, solo habían 500 personas que lo esperaban. De 5,000, terminaron 500. Y así está el pueblo de Dios hoy. La mayoría, de tanto que había en esta iglesia, de tanto que le prometieron a Dios, de tanto que le dijeron: Señor, te voy a servir hasta el final, venga lo que venga, pase lo que pase, no te dejaré, seguiré contigo, seguiré hasta el final. ¿A dónde está la promesa que le hicimos a Dios? ¿Ah? Por eso dice el Señor que entre más cerca está Dios de nosotros, más la gente lo va a criticar, más la gente lo va a escupir, más la gente lo va a insultar, más la gente lo va a meter, más la gente lo va a insultar, porque si aquí no estuviera Cristo, el diablo no se metiera con nosotros en este lugar. Pero ¿por qué se mete tanta gente con nosotros en este lugar? Porque saben que aquí está Cristo, aquí está el respaldo de Dios, aquí está la presencia de Dios, y eso es lo que nos puede resistir el diablo, porque Dios está con nosotros. Si esta iglesia fuera una iglesia acomodada, el diablo no nos hiciera la guerra. Pero como no es una iglesia acomodada, el diablo nos hace la guerra de una manera idiota para que nosotros dejemos a Cristo, nos apartemos y dejemos a Dios. Sí, amado hermano, esa es la fe y la confianza, que esta palabra cuando la escudriñamos, Dios nos da más fuerza, más deseo, más ánimo de seguir adelante. ¿Sabes qué? Esta palabra me vino a las 8 de la mañana. Cuando hay problemas, cuando hay cosas así. No creo, usted me mira que yo me río, me alegro, me ando ahí. Pero solo yo y Dios sé, como dice mi Padre Celestial, que el problema en que lo tengas no lo des a conocer. Ríe y todo. Porque el problema solo a Dios se le cuenta. ¿Y sabe qué? Cuando suceden los problemas, yo solo voy y me arrodillo. Y yo le digo: Señor, nosotros estamos pereciendo por ti, por la causa tuya. Y tu palabra me dice a mí que si por mi causa los aborrecen y andan hablando cuantas cosas por mi culpa, cállate, Dios dice: no se preocupen, porque ahí donde estoy yo. Y aquí está mi Padre Celestial. Si mi Padre Celestial no estuviera en este lugar, el enemigo no le estuviera haciendo la guerra. Pero el enemigo busca una persona, busca otra y otra y otra y otra y otra, para que quiere que nosotros nos alejemos de Dios y nos dejemos solos como aquellos discípulos. Pero Dios, amados hermanos, Cristo está con nosotros. Y esta es una palabra que le traigo a usted, que la tome en reflexión, que la tome en cuenta y que la ponga aquí y diga: si la pastora dijo que si el problema está mucho en la iglesia, es porque Cristo está cerca de nosotros. Y si Cristo estuviera cerca de nosotros, el diablo no se metiera con nosotros. ¿Sí o no?
ahí sin nada que usted lo corra. Pero hay una cosa, alégrese porque Cristo está en este lugar. Y si Cristo está aquí, el diablo se va a revolver. Denle un aplauso al Señor. Y así que, amados hermanos, de 5,000 quedaron 500. Y de 500 solo quedaron 3. Y al final solo quedó uno con Cristo. ¿Sí o no? ¿Y cuántos nosotros hemos quedado en este lugar con Cristo? De tantos que había. Solo miren, hemos estado haciendo la guerra, unos pocos. Pero el diablo no lo va a poder vencer porque es más grande y más poderoso el que está con nosotros. Miren que el enemigo toca aquí, toca allá, hacia aquí. Tienes una cosa, es otra cosa. ¿Sabe cómo han tratado esta iglesia? Esta iglesia la han tratado de calumniar. A nosotros han tratado de calumniar. Los han llevado de una boca a otra boca. Los han hecho la guerra. Los han querido bajar el testimonio. Han querido quemar esta iglesia con tanta habladuría. Pero le doy una cosa. El problema que están haciendo todos aquellos que el diablo tiene enseguecido no es a nosotros, sino que es con Cristo Jesús que se están metiendo y durante las cosas haber caído en las manos de Cristo. Si mi padre me dice, déjame la venganza, a mí que eres justicia, entonces nosotros tenemos que calmarnos, orar por esa gente y que Dios se encargue de esa gente. Sí, amados hermanos, esa es la confianza. Clama a mí, de Jeremías. Dios le dijo a Jeremías que yo te responderé. Nosotros clamemos, bien convierte Dios a la gente, o bien el Señor tiene que hacer lo que tenga que hacer. Porque árbol que no queda fruto será cortado y echado al fuego. Dice que Él apartará los tropiezos del camino de los hijos de Dios. Y sabe que fíjeme la palabra, hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños que cree en mí. Es mejor que se ponga una soga en el cuello con una piedra molino y se aviente sobre el mar. Porque si yo y mi esposo, usted y todos, ustedes creen en Dios y otros les dicen para que van a esa iglesia, ¿qué están haciendo ahí? Engañándose. Esos pastores no sirven, esos pastores aquí, esos pastores allá. ¿Sabe qué se pone el diablo? Que usa esa persona para que usted no se congree y se quede junto con él. Ay, que usted si le para bola a esa persona. Y la palabra cuando cae, cuando la palabra está exhortando, cuando la palabra está, amados hermanos, edificando, es donde el diablo no le gusta. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque aquí hablamos la verdadera palabra de Dios y se cumple la palabra de Dios y la vivimos la palabra de Dios. Sí, amados hermanos, si aquí fuéramos unos desordenados, unos desobedientes, fuéramos unos que otros que no respetáramos a Jesús, yo se lo aseguro que este lugar estuviera lleno y aceptamos cualquier pecado, cualquier cosa. Esta iglesia, se lo aseguro que ya las sillas estuvieran más acá y ya está pegando allá. Pero como aquí no acepta tantas cosas de Satanás, entonces por eso el diablo dice, ahí no me quieren nada de lo mío, entonces le coge la guerra porque ustedes no van a estar en ese lugar. Aquí se han metido los brujos, aquí se han metido mucha gente, aquí se han metido demasiado, quieren ver cerrado este lugar.